Hola, hoy vamos a hablar acerca de uno de los artistas modernos más importantes de toda Colombia, pero también quiero que hablemos de algunas cosas. En el video anterior también está pegado en Instagram con unos dibujos que yo hice. Los dibujos van a ser parte de los videos con respecto a que yo llevo bastante tiempo estudiando la biografía de diferentes artistas, pero jamás los había intentado estudiar desde la parte de la imagen. Para presentar el artista que vamos a hablar esta semana, es un artista que es muy reconocido y que es Alejandro Obregón. Nace en Barcelona en 1920. ¿Y por qué nace en Barcelona? Porque resulta que la familia Obregón tenía varias cosas. En principio le gustaba mandar a sus hijos a estudiar al exterior. Entonces este señor Pedro Obregón, el papá de Alejandro Obregón, se va a diferentes lugares de Europa a estudiar, y además porque ellos van a manejar grandes negocios, entonces todo el tiempo tienen que estar viajando. Y él va a tener la oportunidad de viajar a diferentes lugares del mundo en donde va a estudiar. Él va a estudiar en un colegio en Inglaterra, en un colegio jesuita. También va a llegar a estudiar en Boston, en Estados Unidos. Y resulta que porque él estudia allá, porque él se va más o menos a los 18 años, 1938, a estudiar aviación. Pero ¿qué pasa? Alejandro Obregón tiene un carácter que de hecho es muy fuerte. Dice que él era un mujeriego, borracho y pendenciero. Y él sí tiene un carácter muy fuerte. Entonces cuando él está estudiando aviación en Boston, se agarra con un profesor, tiene una pelea muy fuerte y lo echan de la academia de aviación. Entonces él viene hasta acá, hasta Colombia, y empieza a trabajar como jefe, personas que miran la producción en la fábrica de textiles. No le gusta eso, no le gusta para nada. Entonces a los pocos meses de trabajar como jefe de la evaluación de la producción, él se va como camionero a las vías que están construyendo en el Catatumbo, las primeras petroleras que se van a empezar a correr aquí en Colombia. Cuando él se va de camionero, de hecho va a ser muy interesante porque él va a ver todas las vías del país, va a conocer la selva, va a ver diferentes lugares de Colombia y le va a empezar a gustar la idea de los colores del paisaje, los animales que puede encontrar. Cuando pasan unos meses, él de hecho lo que hace es que llega a su casa y dice como: hola familia, ya decidí que quiero ser pintor. ¡Ja! Entonces él lo intenta y de nuevo viaja a Boston, viaja por segunda vez a Boston, pero esta vez intenta estudiar artes. Se le dificulta conseguir una escuela que lo acepte porque de hecho le dicen que es un inepto. Y lo que va a terminar haciendo es que estudia en una escuela del Museo de Bellas Artes de Boston, que tenían una escuela como una especie de sótano. Él estudia allí solo 6 meses y en los 6 meses logra hacer su primera exposición. ¿Por qué va a estar solo ahí 6 meses? Porque él dice que le parecía completamente tedioso y aburrido, que los ejercicios que les ponían en esa academia para aprender a pintar era una copia o una transcripción completamente exacta de cuadros de artistas que ya eran famosos. Bueno, cuando Alejandro Obregón termina ese semestre que va a estudiar en Boston Artes, él queda completamente decepcionado, dice bueno, ¿qué pasa si me vuelvo autodidacta? Y él vuelve acá a Colombia. Y de hecho Pedro Obregón, su papá, está completamente preocupado porque no le gustaba la idea de que su hijo fuera un artista, fuera un pintor. Entonces él mueve influencias y logra enviar a Alejandro Obregón como vicecónsul de Colombia a España, en Barcelona. De hecho, a tener varias cosas, entre otras que él llega a Barcelona. Él logra conocer a Pablo Picasso, que es una cosa que es impresionante para él, le encantan todos sus cuadros, e incluso hay una historia que puede ser verdad o no, en el que Picasso le dice: wow, Obregón es un gran apellido para un pintor. Y una cosa que va a marcar la vida de Alejandro Obregón allá son dos.
Una, que él entra a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, de Lonja, y allí de hecho también va a empezar a reunirse con el grupo artístico de la ciudad, pero lo echan porque es una pelea en el que él defiende varios cuadros de artistas estadounidenses que no gustaban en el momento. Y otra cosa que va a pasar en España va a ser que él va a conocer a su primera esposa, que es hija de un poeta, es la hija del poeta Miguel Rash Isla. Él se casa con la señora Ilva Rash Isla, y de hecho cuando se casan allí ellos tienen que volver a Colombia porque se desata la Segunda Guerra Mundial. Después de que Alejandro Obregón vuelve a Colombia por la Segunda Guerra Mundial, ¿qué sucede? Resulta que él está huyendo de la Segunda Guerra Mundial y llega aquí a Bogotá, y nosotros estamos en periodo de violencia. Van a hacer varias cosas. Él llega en el 44 y en el 44 le ofrecen un puesto como profesor en la Escuela de Bellas Artes de aquí, de Bogotá, que después va a ser la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Para 1945 él hace su primera exposición individual, y en 1948 le van a ofrecer su segunda exposición individual por el Círculo de Arquitectos Colombianos. Ay, ¿qué pasa? Resulta que la exposición estaba puesta para que fuera el 15 de abril, y él estando acá en Bogotá, él viene para su exposición, su segunda exposición individual, pues resulta que se encuentra con el Bogotazo. Ve todo esto, lo que va a hacer que él empiece a hacer sus primeras imágenes y pinturas de carácter político. ¿Qué vamos a encontrar en esas pinturas? En principio van a ser algunas imágenes que van a hablar acerca del estudiante muerto. De hecho, nosotros tenemos una gran cantidad de referencias a estudiantes muertos en diferentes marchas y manifestaciones. Entonces él va a hacer unos homenajes a un estudiante que muere de hecho en el Día de los Estudiantes, y algunas de estas van a tener manos que van a estar levantadas con cuchillos, rostros y demás, y esas imágenes van a de hecho tener un poquito de referencias al Guernica. Otras imágenes van a ser imágenes que se llaman la masacre del 10 de abril, él le cambia la fecha, y esas imágenes sí van a tener unos cuerpos desgarrados, destruidos y demás, que muestran una referencia directa al Guernica de Picasso. Tengamos en cuenta que yo ya dije que él lo conoció estando en España, ya conocía su obra, y el Guernica es una producción de 1937, entonces ahí se puede ver cómo está completamente ligada a la producción y que él ya conocía esta obra tan importante de Pablo Picasso. Él va a hacer una producción de imágenes que son también unos cóndores que son muy importantes, que son óleos en colores grises, azules, que son muy oscuros, que van a hablar acerca del panorama de cómo él ve el país en ese momento. Si bien él va a tener unos cuadros que van a hablar de un paisaje colombiano bello, hermoso, colores tropicales, cuando hablamos de pintura política de Alejandro Obregón, son pinturas que tienen unos colores que son mucho más oscuros, grises, ocres, negros y demás. ¿Qué pasa con Alejandro Obregón? El que empieza con esta producción, que empieza a ser importante, que habla acerca de diferentes temas políticos que va a haber acá en Colombia. Él va a tener el cargo que ya mencioné en la Universidad Nacional, pero de hecho va a durar solo un año porque él renuncia y se va. ¿Qué pasa? Estaba casado con Ilva Rash Isla, y su primer hijo tienen a Diego. ¿Y qué pasa? Apenas nace Diego va a surgir una cosa que va a ser difícil para ese matrimonio, y es que Alejandro Obregón se ha enamorado otra vez. Estando en cine con su papá, ven a una muchacha que es muy guapa, y Pedro Obregón le dice como: ve, ¿por qué no pintas a esa muchacha que es tan linda? Y así es como Alejandro Obregón se presenta con Sonia Osorio. Él la empieza a retratar, y lo que hacen es que hacen mucha más larga la producción del cuadro para poder verse muchas más veces. Y Alejandro Obregón en un momento le dice a Sonia como: te invito a que nos muramos de hambre los dos juntos en París,
solo te advierto que me levanto todas las mañanas de mal genio, y a ella le parece súper romántico eso y se van. Pero resulta que los dos estaban casados y los dos tenían hijos, entonces es un escándalo. De hecho, incluso Sonia ya sabía como del carácter de Alejandro Obregón, porque ellos eran vecinos y ella escuchaba historias acerca de mujeres que llegaban hablando en inglés y que se encontraban con Alejandro Obregón y que se besaban en las calles y era un escándalo, que él jalaba a las muchachas y las sentaba encima de sus piernas y las besaba. Y eso también era un escándalo, pues porque era casado en Barranquilla. Cuando ellos se deciden que van a estar juntos, ellos se van a vivir a París, ellos se van 5 años, y en esos 5 años pues ellos de hecho van a tener unos pequeños problemas económicos, y lo que va a pasar es que Alejandro Obregón trabaja haciendo lápidas, y de hecho también viven de dinero que les mandan familiares, y tienen una pequeña entrada económica porque Sonia Osorio era bailarina. Entonces ella de hecho cuenta que bailaba sobre las mesas de los bares para que le dieran algo de dinero, y con eso ellos sobrevivían. Después de esos 5 años ellos vuelven aquí a Colombia, y ¿qué va a pasar? Alejandro Obregón va a tener varios encargos importantes, y además de eso también va a conocer a Marta Traba. ¿Qué pasa por esa época? Alejandro Obregón en 1959 gana el segundo puesto del Salón Nacional de Artistas, un premio que es compartido con Fernando Botero. Él hace un ave que se llama Amanecer en los Andes, que es un cóndor completamente gris y monstruoso que mandan para el Bienal de Venecia en ese año, en el 59. Y después de eso, él va a hacer diferentes pinturas que van a hablar acerca de la violencia acá en Colombia, y en 1963, con un cuadro de 1962 que se llama La Violencia, que es una mujer embarazada que ha sido asesinada, que es una mujer recostada, que hablan del cuerpo como si fuera una especie de paisaje por las curvas del cuerpo que parecen montañas y demás, y que si uno ve detenidamente le puede ver morados, golpes y demás. Con ese cuadro, que se llama La Violencia, que de hecho el ejercicio que hice en pintura para este momento está por acá, ahorita lo vamos a ver, pues con ese cuadro de La Violencia, Alejandro Obregón se gana el Premio Nacional de Artistas acá en Colombia. Ahora, ese cuadro sigue siendo en óleo, en colores bastante oscuros, y de hecho va a ser su obra más importante. Ese cuadro en principio perteneció a la familia Santos, y en el 2002 fue vendida al Museo de Arte del Banco de la República por el 52% de su precio real. Pertenecía a Hernando Santos, él lo vende al Banco de la República por la mitad de precio, y pasa estaba evaluado más o menos en 1.084 millones de pesos. Ellos lo que hacen es que pagan 500 millones de pesos y pasa a ser parte de las colecciones del Banco de la República. Ahora, ¿qué va a suceder con la obra de Alejandro Obregón? La obra de Alejandro Obregón va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque después de 1967 él empieza a pintar con acrílicos, y después de que él empieza a pintar con acrílicos no vuelve jamás a pintar con óleos. Eso también va a hacer que ustedes vean la producción, que es muy diferente. Ahora, ¿con qué pintura empieza él a pintar con acrílicos? Con una obra que se llama Ícaro. Esa obra de hecho también pertenece al Banco de la República, es Ícaro carbonizado. Ahí Alejandro Obregón va a cambiar contundentemente su producción artística, porque va a empezar a manejar colores que son bastante vivos, llamativos, los colores del trópico por los cuales es reconocido, y ya no solo va a tener una tendencia que retomaba el cubismo de Picasso y de Braque, sino que además va a empezar a utilizar colores que no se habían visto antes en la pintura en Colombia. Y por eso después de los 70s van a ser los cuadros que se supone que llegan a un cubismo y una abstracción que son absolutas, y por unos cuadros por los cuales es reconocido porque son pinturas bastante bellas y que van a empezar a estar en diferentes colecciones privadas. ¿Qué va a suceder con la vida de Alejandro Obregón? Él de hecho va a tener varios cambios. Primero porque también se divorcia de Sonia, él va a
Para 1958, él solo dura 10 años casados con Sonia, conoce a la artista inglesa Freda Sargent, se casan, tienen a otro hijo que va a ser Mateo, y ese matrimonio también dura bastante poco porque vuelven a terminar. De hecho, hay un libro que se titula Las mujeres de Obregón. Alejandro Obregón va a tener una producción que va a ser bastante buena, va a tener una gran cantidad de premios internacionales, y de hecho su producción se va a terminar porque a él le da un tumor cerebral que lo deja completamente ciego, y después va a morir precisamente de ese tumor cerebral. Alejandro Obregón termina muriendo el 11 de abril de 1992 y está enterrado en el mausoleo familiar de la familia Obregón en Barranquilla. Ya que cada video va a estar acompañado por algunas imágenes que estoy haciendo, pues para este video es este pequeño fragmento intentando hacer la imagen de la violencia de Alejandro Obregón. Pero este que está acá pues es un ejercicio que, digamos, en términos felices, creo que me hizo pensar un poquito más en la degradación de los colores, en jugar con las manchas y demás. Muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado el video. Cualquier tipo de comentarios, y si quieren más información lo pueden poner en los comentarios, los vamos a estar revisando y nos vemos la próxima semana.